Saludos. Lo que hoy conoceremos no es una experiencia cercana a la muerte, una SM, estrictamente dicho de esa forma, pero es muy interesante. Lo que conoceremos es una descripción de lo que alguien, al parecer, ha vivido luego de su partida física, y esto habría sido transmitido a un medium, una persona sensitiva, por medio de lo que se conoce normalmente como escritura automática. Esto es un teórico método de comunicación por el cual, a través de una capacidad natural que luego es desarrollada generalmente, ciertas personas dicen poder escuchar la voz de las personas que han partido algunas veces, o tal vez sienten esa voz casi como un proceso telepático. La voz es interior, no sonora. Otras veces también se da este fenómeno con la particularidad de que la persona simplemente deja o cede su cuerpo a esos supuestos seres que ya han desencarnado. Tal vez dejan el control, por ejemplo, de su brazo para que éste escriba independientemente de la voluntad de esta persona sensitiva, de modo que ni siquiera muchas veces tienen que ver la hoja, y escriben textos que en teoría son dictados desde ese otro lado de la vida. Podemos poner en duda, por supuesto, que en general esto ocurra, pero hay casos que sí dan muchísimo que pensar debido a la información que se obtiene, porque algunos de estos sensitivos logran unas comunicaciones que luego, al ser leídas por las personas que han conocido al ser que ha fallecido y que aparentemente se comunica, son corroboradas las informaciones que dan desde ese otro lado. Y hay algunos casos como el que conoceremos que son dignos de mencionar y de traer al canal, porque es importante no generalizar y decir que tal vez alguna técnica no sirve, sino que evidentemente hay personas que tienen esta capacidad, al menos basándonos en lo que se obtiene. No siempre son mensajes genéricos que podrían ser o no ser, porque tienen datos muy precisos que luego la persona corrobora, la persona que conocía o las personas que conocían a la persona fallecida, que aparentemente intentaría comunicarse de esta manera. Así que lo que hoy conoceremos es una de estas comunicaciones que es digna de mencionar y de conocer porque tiene una cantidad enorme de detalles de corroboración, los cuales la persona que lo ha llegado a compartir en un momento ha corroborado y considera que son absolutamente correctos, y quita la duda de que esto sea simplemente un proceso de imaginación o, por qué no decir, de engaño, porque también los hay, por supuesto. Lo que encontraremos en este relato es de esos casos en los cuales la persona llega de una forma un tanto compleja. Esto suele ocurrirle a algunas personas las cuales han sido muy materialistas y no se esperaban una vida tras la muerte, y cuando llegan allí generalmente tienen un periodo de estado. Algunas veces, no hay que generalizar, pero sí que ocurre que estas personas suelen tener un periodo de adaptación en el cual arrastran aún todos sus temores, sus deseos más intensos, sus problemas y pensamientos que tenían en la tierra, porque generalmente cuando la muerte no es natural y es buscada por ellos mismos, suele ocurrir este estado en el cual, hasta que estas personas no asumen el deseo profundo de corazón de mejorar y de elevarse hasta un rango diferente, si se quiere, superior de la vida espiritual, estas personas siguen en un estado de confusión en el cual
sienten las carencias normales de la tierra, etc. Y este es un caso perfecto para explicar este estado, el cual afortunadamente y como absolutamente siempre ocurre, las personas terminan evolucionando hacia los estados naturales de vida al otro lado de la vida física. Pero bueno, sin más, comencemos a ver en teoría lo que este ser, esta persona que ha partido de la vida física, compartiría a través de este método en una carta dirigida a su hermana, aún viva en la tierra. Así que comencemos. Esto es lo que diría entonces la comunicación de Vito, guardaremos el apellido, a su hermana, llamada Mia Francesca, ambos italianos. Querida hermana Mia Francesca, no sabes la tremenda desilusión que sentí después de haber pasado al lado en donde ahora vivo. Pensé que podía olvidar, perder la memoria de todo, pero esto no sucedió. La ilusión de que nada hay después de la muerte fue inútil. Sé cuánto sufriste por mí y también sentí tus temores sobre mi destino. Hay regiones infernales, sí, pero no exactamente como el infierno de Dante, el del catolicismo, un tema muy largo y complejo. Aquí es como una copia de la tierra, puedes creerlo, solo que mucho más perfeccionada. Diría que hoy vivo en el cielo. Todavía no he visto seres alados, ni a Jesucristo, ni a Dios, ni a la Virgen, a ningún santo. Y mientras comunico esto, estoy riendo. Hermana, eso es todo. Todo es tan real. A veces pienso que no ha pasado nada, que ya sabes a qué me refiero, y no quiero recordar más, aunque en el momento en el que estoy es muy difícil olvidar. A esto le llaman el mundo de la conciencia, el mundo de la autoconciencia, y de nada sirve fingir, decir a los demás lo que no eres y lo que nunca fuiste, o decir lo que sientes sin sentir nada en realidad. No podemos guardar secretos, porque los espíritus, y especialmente nuestros guías, no se dejan engañar. Al principio me sentí abandonado, como un inmigrante, sin hogar, sin cama, sin almohada para descansar la cabeza, que me dolía mucho. Sentí hambre y sed, y solo quería volver a casa. Sentado en el suelo, apoyado contra una pared, cerca de una enorme puerta de cristal, en la entrada de un gran edificio que me parecía más como una estación de autobuses, o tal vez un aeropuerto, no lo sé muy bien. Estaba como un mendigo. No supe qué hacer a partir de ese momento. La mente la sentía como si estuviera bloqueada. Me sentí en medio de una densa neblina. No reconocí ningún rostro amigo, solo veía pasar a extraños, indiferentes. Algunos se los veía apresurados y a otros no. Se acercaron personas mayores o de mediana edad e incluso niños, algunos jóvenes como yo, y se quedaron cerca de mí y no hablaban, solo lloraban, pidiendo misericordia a Jesucristo, a los santos. Y yo, no soportando eso, aumentaba ese coro de los desesperados con lágrimas de dolor y rebelión. Imagínate, algunos gritaban el nombre de su madre o padre. Una niña de unos 14 o 16 años gritaba mucho.
En medio de este sufrimiento atroz, me sentí en un verdadero infierno que pareció una eternidad. Comprendí, sin embargo, que nadie se queda sin apoyo, incluso los más rebeldes, siempre que comprenda y desee la ayuda de los rescatadores que hay aquí y que son muy buena gente. Es indescriptible el momento de felicidad que sentí cuando de repente vi la figura de una mujer que se identificó como la tía Nina, acompañada de dos hombres, uno de nombre Guillermo, quien dijo haber vivido a 295 kilómetros de Bolonia, en Génova. El otro dijo que murió en Parma. Poco a poco, esa tristeza, la terrible sensación de una persona abandonada que sentía, comenzó a desaparecer después de que la tía Nina vino a mi rescate con alegría. Luego le pidió a uno de los niños que me diera el agua que llevaban en un recipiente con correa para el hombro, y de repente dijo: «Mira quién viene». Era Chicho, nuestro amado padre. Aquí no existe ni el infierno ni el cielo como nos han enseñado desde que éramos niños. Es como si vivieras en nuestra bendita y querida Italia. Les agradezco por las misas, las oraciones, y siempre estoy feliz cuando oran por mí. Me siento feliz, conmovido. Siempre estaremos cerca de ti, porque la muerte no existe. Dios no abandona a sus hijos. Aquí estudio, y dicen que me están preparando para una nueva existencia en el cuerpo físico. Dile a nuestra mamá que no me olvido de su rica comida, de sus delicias. Ten paciencia con ella. Y debo decir que también conocí a la nonna Conchetta. Aclaración: nonna en italiano es abuela. ¡Qué hermosa señora! El nonno Gaetano, qué buen hombre. Dijo que eres su nieta favorita, extraña tu cariño. Y la nonna siempre pregunta por ti a Nuestra Señora María de Nazaret. Francesca, estábamos muy preocupados por tu fase de depresión y fobia, y me alegro que te hayas mejorado. Hermana, no te preocupes tanto por el mañana. Piensa en aprovechar el hoy para sentirte segura y feliz más adelante. Y deja de esperar lo peor. Ten optimismo. En la tierra se vive una sola vez, es decir, sin la misma apariencia, la misma identidad y forma de vida, pero no dejamos de ser nosotros mismos si volvemos. Estoy estudiando, voy a volver al mundo, y no tengo idea de cuál será mi destino. No sé si volveremos a vivir juntos, pero dejémosle esto a Dios. Además, ahora nunca más estarás sola. Somos tus ángeles de la guarda, y esto lo digo con risas. De tu hermano, que nunca te olvida, Vito.